Tribunal Supremo Electoral ratifica que la inhabilitación a la candidatura de Evo Morales es en apego a las razones constitucionales. La inhabilitación del expresidente del Estado, Evo Morales, como candidato a senador del Movimiento al Socialismo por Cochabamba, se efectúa en un apego a la Constitución Política del Estado y a las leyes vigentes, según ratificó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Carlos Mesa afirma que convocar a un vocal para que dirima en la postulación de Evo sería un delito. El candidato a la presidencia envió una carta a los vocales de Sala Constitucional Segunda del Departamento de La Paz, en la que cuestiona que se convoque un tercero para que dirima el empate sobre la postulación. Sedes advierte aumento de casos en Quillacollo y Villatunar. El responsable de Sedes Cochabamba, Rubén Castillo, informó que en el último reporte se registró un aumento de casos en los municipios de Quillacollo y Villatunarí. La tasa de recuperados de COVID-19 en el país alcanza 52,9%, pero arrecian las muertes. Santa Cruz tiene peso porque tiene el mayor volumen de casos y evidentemente la curva se ha desacelerado y ha empezado probablemente una meseta. Los hoteles vuelven a abrir con medidas de bioseguridad. Los hoteles de Cochabamba volvieron a abrir luego de 6 meses de paralización, pero con un protocolo de medidas de bioseguridad aprobado por la alcaldía. Vuelve el servicio de transporte de pasajeros entre Sucre y Otala. En principio, 15 micros superaron la inspección de protocolos y exigencias de bioseguridad. Verán a rehenes del Distrito 14 del Alto y se inicia el diálogo por el desayuno escolar. La reunión entre los funcionarios ediles y los representantes de los padres de familia de la zona se realizará este fin de semana en la subalcaldía del Distrito número 5.